ya comentara, hoy nuestro tema es trabajos en bajas alturas, cómo la tecnología facilita el manejo del riesgo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más sobre eso, cómo podemos ayudarlos en minería. Y antes, comenzando me presentando a ustedes, me llamo Guilherme Díaz, soy ingeniero de aplicación de la División de Seguridad Personal de 3M, responsable por protección contra caídas para Latinoamérica. Tengo graduación en ingeniería ambiental, ingeniería de seguridad y higiene ocupacional. Estoy ubicado en Brasil. Pueden percibir que casi no tengo acento en español, pero voy a intentarme hacer comprensible acá. Y bueno, adelante. Antes, algunas explicaciones sobre nuestra herramienta On24, sobre qué podemos hacer. Entonces, hay algunas opciones como Call to Action que van a encontrar en la parte de abajo de la plataforma que ustedes tienen acceso. Call to Action y URL va a llevar a sitio web de 3M donde pueden buscar más informaciones sobre nuestros productos. Slides van a encontrar las diapositivas, la presentación que estamos presentando. Encuesta es donde ustedes tienen oportunidad de dar su opinión sobre la presentación. Puede ser llenada mientras yo presento, pero también será enviada después para tener las opiniones de ustedes. Q&A, preguntas y respuestas. Este es el medio de interacción entre nosotros. Los micrófonos no están habilitados para ustedes, entonces preguntas, comentarios, por favor, que los envíen a Q&A. Tendremos al final la sesión, cuando terminarmos la presentación, voy a abrir para preguntas y contestar las preguntas que llegaren. Entonces, por favor, utilicen esa herramienta. Y también tenemos certificado a los que deseen un certificado de la sesión. Ese solo va a estar disponible al final de la sesión y también la sesión estará grabada y pueden asistirla de nuevo en lo mismo link que hicieron acceso para esta presentación. Siguiendo otras informaciones importantes, es que esa presentación trae informaciones técnicas de Estados Unidos, de Europa. Es posible que algunos países tengan requisitos específicos y distintos de lo que vamos a hablar acá. Entonces, siempre consultar los manuales de los productos o informaciones más específicas de su localidad. También las informaciones acá presentadas están actualizadas en el día de hoy, pero siempre es posible que haya cambios en el futuro. Esas diapositivas tampoco deben ser utilizadas de manera aislada porque uh, el contenido suele ir acompañado de información adicional y también esas diapositivas contienen información general y no deben utilizarle para tomar decisiones específicas. Acá traemos ejemplos, pero cada caso siempre necesita poner foco, mirar con atención y aquí seguimos. Bueno, entonces sobre empezar con nuestro tema clave acá. ¿Por qué protección contra caídas al principio? ¿Por qué hablamos tanto de seguridad en trabajos en altura? ¿Por qué necesitamos la protección contra caídas? El que pasa es que las consecuencias de una caída son muy, muy graves. Generalmente, si es
hay muchos casos, pero el potencial es de generar muerte a situaciones muy graves como cuadriplegia, parálisis. Y eso es muy importante, eso genera una sensación de urgencia en el tema de protección contra caída. Es, es diferente de otros tipos de riesgos, por ejemplo, con protección respiratoria, protección auditiva. En muchos casos lleva mucho tiempo hasta que alguien desarrolle una enfermedad y en protección contra caídas la situación es muy rápida. Alguien que estaba bien minutos atrás, cuando cae instantáneamente ya no queda bien. Y eso puede cambiar toda la dinámica de una familia, de una persona. Entonces alguien sano, trabajando, trayendo su sueldo para su familia, de repente, de un día al otro, vas a requerir, a consumir dinero para mantenerse y eso puede generar todo un problema social más grave, más serio para la familia. Bueno, no es nuestro foco acá, pero la razón de yo decir eso es porque eso es que trae la necesidad de hablarmos de protección contra caída. Ah, ustedes posiblemente ya han visto en algún material de 3M lo que voy a decir ahora, que es sobre el ABC de protección contra caídas. Un concepto bastante interesante que me gusta bastante. Ah, bueno, ¿qué es el ABC de protección contra caídas? Es un acrónimo que hicieron desde el inglés para español. El acrónimo no funciona exactamente, pero el concepto funciona muy bien. Entonces, ¿qué sería la letra A? A de anclaje. Entonces, cuando voy a hacer un trabajo en alturas o necesito la protección contra caídas, yo necesito un punto de anclaje. Tengo diversas opciones bastante distintas, específicas, pero siempre voy a necesitar un, un punto de anclaje con resistencia suficiente para detener la caída y certificado. La letra B, que viene del inglés body support, en español acá es nuestro arnés de cuerpo completo. Entonces, es el equipo responsable por hacer la interacción del cuerpo del usuario para el sistema de detención de caídas. La letra C, los conectores. Los conectores es la pieza que va a juntar el arnés al punto de anclaje. Entonces tengo el ABC, anclaje, arnés de cuerpo completo y conectores. Pero hay algunos puntos más que yo debo tener atención. La letra D de descenso y rescate es muy importante siempre. ¿Por qué eso? Porque en caso ocurra una caída, la persona no puede quedar suspendida por mucho tiempo o necesita de un rescate y el rescate va a ser exitoso cuando la chance de un rescate exitoso es mucho más grande cuando yo tengo todo planeado. Y entonces la planeación no empieza cuando el accidente ocurre, pero mucho antes, desde tener los equipos necesarios para ese rescate, tener a personas entrenadas, a todo el plan. Entonces, no solo el ABC que el usuario va a utilizar, pero tener el plan, los equipos de descenso, rescate, a la letra E de entrenamientos, porque ah, para protección contra caídas, los entrenamientos de todos los involucrados es muy importante y obligatorio en casi todos los países de Latinoamérica,
porque desde el ajuste del arnés, desde cómo elegir la solución correcta, el tipo de producto, que es un poco de lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy. ah, todo eso hace parte para el éxito del sistema, para que él funcione en caso ocurra la caída. Entonces, entrenamiento muy importante y necesario. Y por último, la letra F de Fall Protection for Tools, protección contra la caída de herramientas. Ese dice mucho más respecto a quién está alrededor de la operación en trabajos en altura, personas caminando por abajo, porque si se cae un martillo, por ejemplo, puede hacer daños bastante graves en las personas de abajo, por ejemplo. Y para quien está arriba en el trabajo en altura, la productividad puede ser afectada porque va a necesitar bajar, va a necesitar hacer una búsqueda por su herramienta que se puede proyectar bastante lejos cuando se cae. Bueno, pero en términos de seguridad, tener soluciones contra la caída de herramientas también ayuda bastante. Entonces, nuestro ABC, eh, cerramos acá, A, B, C, D, E, F. Todas las letras sobre que trabajamos en protección contra caídas. Ahora, más específicamente, ¿por qué bajas alturas? Ya les dé una visión general de protección contra caídas, pero además de protección contra caídas, ¿qué es bajas alturas? ¿Por qué bajas alturas? Ah, en general, decimos que bajas alturas son alturas hasta más o menos 5 metros. No hay una definición específica. Hay quien diga 6 metros, hay quien diga 4 metros. Y, y bueno, y tenemos mucha atención en ese punto porque la mayoría, hay una gran cantidad de actividades que ocurren en alturas que no exceden 6 metros. Mantenimientos generales y hay una limitación técnica de equipos para trabajar en bajas alturas y eso vamos a explorar bastante en el día de hoy. Entonces, bueno, en Estados Unidos, OSHA emitió 5.677 multas y en el año 2019, perdón, no recuerdo ahora, pero reciente esa información, un año y la principal razón de emisión de multas fue por protección contra caídas. Entonces, vemos que hay bastante oportunidades de mejora. Para cada multa, algún problema tenía y posiblemente alguien estaba en riesgo. Además, tomando las informaciones de muerte, de caídas fatales entre 2011 hasta 2016 en Estados Unidos, fueron 3.067 muertes por caídas y 59% relacionadas con niveles bajos o medios. Acá podemos ver que en el detalle, personas, más de 400 por alturas inferiores a 1,80 m, 460, más 460 hasta 3 metros, y así vamos sumando hasta 6 metros, que fue donde consideramos acá. Entonces, más de la mitad de las muertes ocurrieron por debajo de 6,6 metros 10. Entonces, un punto de atención para las bajas alturas. Y como les comenté y les voy a presentar, ni siempre la tecnología, el equipo que elegimos, que escogemos para protección es el más correcto para una altura más baja. Acá yo pido bastante atención de ustedes
porque yo digo que cuando tenemos protección contra caídas, tenemos dos objetivos principales. Si ustedes salieren de esa sesión con esos dos objetivos claros en sus cabezas, ya quedo bastante contento. ¿Cuáles son? Primero, controlar el impacto en el cuerpo del trabajador. Alguien que se cae necesita un impacto, que el impacto sea controlado para no dañar su cuerpo, su columna y sus interiores. Yo tampoco puedo pegar contra el piso. No vale nada controlar el impacto, pero chocar contra el piso. Entonces, yo tengo esos dos objetivos. Lleven siempre eso en sus cabezas. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo controlo, manejo esos objetivos? Veremos ahora. Primero, controlar el impacto. Yo voy a empezar un video acá. Acá es solo una foto. Vamos a ver una simulación de caída comparando una eslinga sin absorbedor de energía con una eslinga con absorbedor de energía. Ustedes van a ver la fuerza generada por la queda, la fuerza que llegaría a una persona. Todo eso puede variar de acuerdo con la distancia de la caída libre, la aceleración, el peso que se está utilizando. Entonces, cambia bastante. Importante para que ustedes sepan, depende un poco la norma, los límites establecidos por ANSI. Por ejemplo, el pico no puede ser más grande que 8 kilonewton o alrededor de 800 kilograma fuerza. Para países que siguen normas europeas, 6 kilonewton, alrededor de 600 kilograma fuerza. Y bueno, déjame poner el video y después lo comentamos. Perdón, el video es el próximo slide. Entonces, bueno, como les comenté, por ANSI, el pico no puede exceder los 8 kilonewton. ¿Qué pasa si excedemos este valor, ese número? Puede que la persona sufra daños más serios. Por estudios médicos se definió que hay una definición que el límite es como 12 kilonewton para la persona no sufrir daños más serios, y siempre las normas trabajan con menos que eso. La norma americana de Estados Unidos, ANSI, trabaja con el límite de pico, no es la fuerza promedia. La fuerza promedia debe ser menor que 6 kilonewton, pero por eso la preocupación de controlar el impacto para que la persona no sufra daños más grandes. Importante, ¿qué elemento que hace bajar o controlar la fuerza? El absorbedor de energía. Y no es difícil encontrar personas que, para disminuir la distancia de claridad necesaria para un equipo, que saque el absorbedor de energía, y entonces disminuye la distancia de claridad, pero permite que una fuerza más grande llegue al cuerpo del usuario. Entonces, esa no es una buena idea, no es una buena solución. Siguiendo para el video.
Muy bien, en ese video vemos un ejemplo con una caída de 1 metro de caída libre con 100 kilos y la fuerza sin absorbedor de energía alcanza alrededor de 12 kilonewton y con el amortiguador ah, casi alcanza los 5 kilonewton. Entonces, vemos que la diferencia, ya he visto simulaciones que exceden los 20 kilonewtons tranquilamente con 100 kilos, depende la distancia de caída libre, pero el mensaje que quiero que ustedes tengan es que sin el absorbedor de energía es muy peligroso. La cantidad de energía es mucho más alta y no tenemos control. Ese es el punto. Ahora, eso era el primer elemento que les comenté. Ahora, no pegar contra el piso. ¿Cómo yo manejo eso? Acá una foto de un video que ocurrió por la internet y no sé, algunos de ustedes tal vez lo tengan visto. Acá es un usuario que fue a hacer un trabajo en altura. Él ingresa en una puerta, sube y después de un tiempo se cae y el equipo funciona. Estaba con sling, estaba con arnés de cuerpo completo, pero cuando el absorbedor de energía se abre, él se choca contra el piso. Ese es exactamente el momento que su cabeza se choca con el piso. Entonces, ¿qué pasó? Él estaba utilizando protección, pero hubo un error en el cálculo de la distancia necesaria, la distancia de claridad. Entonces, ese tipo de error acá fue un error, diría que por poco. Él se chocó, pero después quedó colgado por la eslinga, pero podría ter chocado todo el cuerpo, bueno, hay muchas posibilidades de errores, entonces ah, mucha atención cuando van a elegir la solución para protección contra caídas, considerando bajas alturas, que la dificultad es más grande. Un otro video acá para entendernos un poco mejor. Muy bien, acá vemos la diferencia del funcionamiento de una eslinga tradicional con absorbedor de energía contra un retráctil personal y la distancia necesaria. Entonces hay una ventaja bastante grande. Se ahorra bastante distancia cuando se utiliza un retráctil personal o un retráctil en general contra una eslinga. Entonces, eso hace la diferencia en muchos casos en alturas más bajas. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más sobre el requerimiento de claridad. Ah, a mí me gusta bastante esa ilustración porque nos trae ah, una idea comparando en- lado a lado
los ejemplos de un sling, un retráctil estructural que decimos y un retráctil personal. Entonces, para que todos comprendan, este es un ejemplo acá, un piso, un trabajador sobre el piso y hay como una viga donde el trabajador se va a anclar y él va a utilizar distintos equipos. Primeramente una eslinga, después un retráctil estructural, que es el retráctil más común que queda conectado todo el tiempo en el punto de anclaje, o el retráctil personal, que son los retráctiles pequeños que quedan conectados en el arnés y se mueven junto con el trabajador donde quiera que él va a trabajar. Entonces, bueno, acá considerando una eslinga de 1,80 m, bastante común encontrar eslingas de 1,80 m de longitud, anclado a la viga. Si el trabajador se cae, él necesita 3,50 m por debajo de sus pies, en ese ejemplo. Un total de 5,30 m desde la viga hasta el piso. Entonces, acá considerando una distancia de seguridad de 0,5 metros, medio metro. Acá consideramos como suficiente en este ejemplo. Entonces, si fuera un trabajo más bajo, por ejemplo, que esa distancia de 5,3 metros, es posible que la eslinga, que el trabajador se chocara contra el piso. Entonces, punto de atención. A los retráctiles estructurales, trayendo algunos ejemplos acá de Ultralock, bloque sellado, la familia Rebel, que tienen 1,80 m de distancia de claridad. En la misma situación tenemos como 1 metro, 1,7 metros de seguridad. Entonces tenemos mucho más espacio. Y los retráctiles personales, o después yo comento de Smart Lock, pero que trabajan con 1,20 m para bloqueo, aún tenemos más espacio disponible. Bueno, el mensaje que quiero que lleven es que ni siempre estamos seguros de cuál va a ser la situación que el trabajador va a encontrar en donde va a trabajar. Y si tenemos dificultad de calcular la distancia de claridad que vamos a tener disponible, hay opciones, hay tecnologías que trabajan, necesitan menos espacio y dejan la actividad mucho más segura. Entonces, acá dejando más claro, típica eslinga, 1,80 m, necesitamos 3,5 metros desde el piso, un retráctil estructural 1,8 metros, un nanolock 1,20 m para el bloqueo y que el trabajador esté seguro. Entonces, cuando yo no tengo la claridad necesaria, puede que el trabajador golpee algún objeto, algún equipo o el próximo nivel del piso. Entonces, si yo tengo bajas alturas, ¿qué voy a hacer? Primero, identificar los riesgos. Fue un poco de qué hablamos ahora. Entonces, si yo no tengo altura suficiente, debo estar atento. Próximo paso, seleccionar el equipo correcto. Es un poco más de qué vamos a hablar ahora. Y por último, entrenamiento. No vale de nada ofrecer un equipo moderno, tecnológico y el trabajador no saber cómo utilizarlo errado, no utilizarlo,
tiene, por ejemplo, un Nanolock en su arnés, pero no se conecta, eso no vale. Entonces, hubo la inversión de plata en equipo de protección. Técnicamente es la solución correcta, pero la seguridad no se alcanza sin el entrenamiento. Entonces, ¿qué puedo yo utilizar en cada caso? Acá en esa diapositiva tenemos distintos puntos de anclaje. Entonces, donde estuviera mi opción, voy a pensar en un tipo de producto que me puede ayudar. Entonces, vimos que las eslingas funcionan bien, pero para trabajos más altos. Para trabajos más bajos voy a buscar soluciones retráctiles. Son bastante interesantes. Cuando yo tengo el punto de anclaje más arriba a la cabeza, puedo utilizar los retráctiles estructurales. Todos ellos funcionan bien arriba de la cabeza. Siempre recuerden que necesitamos pensar en la distancia de claridad por debajo de los pies del trabajador, pero acá estoy pensando en la posición de anclaje y funcionamiento del equipo. Entonces, arriba de la cabeza, estructurales, estamos bien. Si yo tengo el anclaje a lo mismo nivel del anillo dorsal, por ejemplo, o el anclaje de pecho también, a lo mismo nivel, ¿qué puedo utilizar? Un retráctil personal de la familia Rebel puede ser suficiente, sí, puede. Pero es un equipo que no me sirve a nivel de las rodillas. Es más limitado. En esos casos necesito un Nanolock. Y si la situación más crítica es cuando yo necesito anclar a nivel de los pies. Ahí en ese ejemplo solo el Nanolock Edge sería adecuado, sería el correcto. Porque todos los equipos tienen sus especificaciones técnicas. Acá tenemos la gráfica de claridad o cómo funciona. Entonces, el personal Rebel, vemos que solo puedo utilizar arriba del anillo dorsal. No puedo hacer conexiones abajo. Entonces, sí es un equipo un retráctil personal, funciona muy bien, pero dentro de esas limitaciones. Ya la familia Nanolock en cinta textil, yo puedo anclar hasta el nivel de la rodilla, de las rodillas. Funciona bien, pero si yo tengo que anclar a nivel de los pies, voy para la opción de Nanolock Edge, que es la versión en cable de acero para bordes cortantes. Esa sería la opción aceptable. Entonces, siempre ojo en las características técnicas del equipo. Entonces, todo eso tiene que ver con la tecnología del producto, las características, el tipo de amortiguador de impacto también. Hay muchas cosas involucradas para se alcanzar esos resultados acá. Bueno, entonces voy a hablar rápidamente un poco más de cada una de las soluciones. Como les comenté, retráctiles personales, aquellos que van conectados directamente al arnés y van junto con el trabajador donde quiera que él va a trabajar en el site. Tenemos el Rebel de Protecta, pero con la limitación de trabajar por arriba de la argolla dorsal. Los Nanolock de cinta hasta el nivel de la rodilla. Y el Nanolock Edge es una opción interesante cuando necesito me conectar a nivel de los pies o con bordes cortantes.
Ah, es un equipo específico porque por ser en cable de acero agrega más peso naturalmente por tener el cable acá, entonces más pesado que una cinta textil. Es lógico, pero hay situaciones que no hay otra opción. Es solo la única solución que tenemos. Entonces, atención en estos puntos. ¿Qué más que tenemos? Retráctiles estructurales. Acá tenemos el bloque sellado, Ultralock, Rebel y Smart Lock. Ya voy a comentar más sobre ellos para ustedes. Acá ya les comenté y solo agregando algunas informaciones. El Nanolock de cinta textil está en su segunda generación. Agregó algunas mejoras en términos de bloqueos involuntarios, el recubrimiento en nitrilo del absorbedor de energía hizo su durabilidad mejorar. Y entonces es un equipo bastante interesante, es lo que más tenemos procura y también por su distancia de claridad de 1,20 m. Es la menor de los tres cuando vemos que el de Protecta 1,50 m, el Nanolock Edge 1,80 m. Entonces 1,20 m es la menor distancia que tenemos de claridad. Y ahora sobre los retráctiles estructurales. Tenemos distintas familias, voy a hablar rápidamente. Protecta, los Rebel. Hay opciones en cable de acero galvanizado, acero inoxidable. Depende cuánto agresivo, cuán riguroso es donde él está siendo utilizado, porque eso básicamente va a afectar su durabilidad. El acero inoxidable tiene un precio de adquisición es más caro, pero una capacidad de soportar más los ambientes bastante agresivos. Entonces, si va a durar más, es posible que la inversión valga la pena. Ah, ¿Qué más? El Ultralock, una familia un poco más recursos. También tenemos cables de acero galvanizado, acero inoxidable. Su interior ya es semi sellado, las partes móviles, eso mejora un poco su durabilidad también, pero creo que la gran diferencia está para el bloque sellado. En ambientes agresivos, ambientes exigentes, es la mejor opción. ¿Por qué? Los equipos, las piezas móviles en su interior quedan selladas en un espacio aparte a de lo cable. Entonces, cuando el cable retrae y lleva la suciedad al interior del retráctil, eso no afecta el funcionamiento del equipo. Y eso también permite reemplazar el cable en sitio. No necesita enviar para una oficina de manutención, de mantenimiento, como sería necesario con Ultralock o con el Rebel. Y su carcasa toda en aluminio también trae más resistencia. Entonces, en términos de distancia de claridad, vemos que están iguales, pero hay esas características muy relacionadas a durabilidad. Y por último, el Smart Lock es la familia más nueva de retráctiles que 3M tiene, también disponible acero galvanizado, acero inoxidable, pero tiene una distancia de claridad más corta, 1,20 m, y tiene algunas tecnologías que las otras familias no tienen. Por ejemplo, la etiqueta que usualmente está en la carcasa, que queda arriba, cuando está arriba es difícil de ver las marcaciones, el tiempo de mantenimiento. Ah, este modelo tiene también una etiqueta junto al gancho del cable, entonces es fácil
visualización y también tienen control de retracción para que el cable no se enrede. Cuando estamos con el retráctil en uso y terminamos el uso, lo soltamos, el cable se enrolla muy rápido. Si yo no controlo el regreso, él se puede enredar en el interior de la carcasa y necesitar mantenimiento en una oficina. Smart Lock tiene un control magnético y evita, no, no permite ese tipo de efecto. Jerarquía de controles. Entonces hablamos sobre la protección contra caída con los equipos, pero antes de utilizar el equipo de protección personal, siempre tenemos otras opciones. No olvídense que hay otros caminos preferibles que el uso de equipo de protección personal. El primer, eliminación o sustitución. Entonces, por ejemplo, necesito ver mm, una tubería, necesito ver una línea de vida que sea cualquier cosa muy alta. Si yo utilizo un dron con una cámara, no hay necesidad de que alguien suba y esté expuesto al riesgo de caída. O, por ejemplo, si voy a manejar una válvula para abrir o cerrar, puedo utilizar cuerdas, cadenas para que el trabajador no necesite también estar alto para hacer la operación. Si eso no es posible, la protección pasiva es una opción como las barandas, por ejemplo, para no permitir que el trabajador tenga acceso a zona de caída. En algunas escaleras, no escaleras verticales, pero escaleras con un ángulo menor, es posible utilizar ese tipo de protección también. Si eso no es posible, vamos a restricción de la caída. Muchas veces utilizamos slinga para eso, entonces para impedir que el trabajador alcance a zona de caída. E incluso acá a veces se utiliza slinga sin amortiguador de energía, pero solo para eso. Él no puede de ninguna manera alcanzar la región que se puede caer. Entonces, restringir el movimiento es una opción interesante en muchos casos. Aún así, si no es posible, el trabajador va a alcanzar la zona de caída. Ahí sí, la detención, como hemos hablado acá, va a ser necesaria. Por último, si nada de eso fuera posible, ahí sí vamos a utilizar controles administrativos como avisos, por ejemplo, para alertar a los trabajadores sobre los riesgos. Ahora vamos a traer algunos ejemplos de minería, algunos escenarios de alturas, trabajos en alturas e incluso alturas bajas. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de minería. Eso ustedes conocen mucho más que yo, pero para traer ejemplos de situaciones creo que es interesante. Entonces, ya me adelantando, yo creo que los puntos más, o tenemos más situaciones de riesgo en protección contra caídas en mantenimientos generales, sea de los vehículos, sea de los equipos de proceso. El mantenimiento creo que es donde más tenemos situaciones de trabajo en altura en minería. Pero acá en extracción también tenemos taludes que muchas veces puede exponer a alguien a una zona de caída. Tenemos los vehículos que muchas veces están en campo haciendo el trabajo y necesitan mantenimiento. Entonces yo no tengo la estructura de un predio, una estructura
física donde tener un retráctil, por ejemplo. Tengo la operación, y aquí después vamos a hablar más. La extracción subterránea, muchas veces yo tengo el ascensor que, que hay, una área de riesgo de caída, muchas veces necesita mantenimiento ese ascensor o desde su construcción, la construcción de plantas mineras también necesita protección contra caída. Y también no podemos olvidarnos del almacenamiento, donde es posible apilar producto, es posible que tenga ah, ah, techos que hacer mantenimiento, trabajos, así como el envío, el transporte, que puede ser por un navío donde también hay riesgo de caída, sus depósitos son muy grandes y muchas veces hay gente por ahí, y trenes también. Los trenes muchas veces ofrecen riesgo de caída cuando estamos en la parte de arriba, y después les voy a traer algunos ejemplos. Bueno, hablando un poco más específicamente, mantenimiento de vehículos. Entonces puede que yo tenga una edificación, que yo tenga vigas, yo tenga un techo, tenga donde anclar un retráctil. Es posible, sí. Entonces puedo utilizar un retráctil estructural como un bloque sellado. ah, o arriba del techo voy a necesitar una línea de vida que puede ser móvil, como EasyLine, o un sistema fijo, depende. Pero creo que es interesante ustedes conocerem sistemas FlexiGuard, que 3M ofrece, que es para situaciones donde yo no tengo nada más arriba donde anclar el trabajador. Son sistemas que crean el anclaje donde no hay. Entonces, el trailer mounted, por ejemplo, se acopla a un vehículo y se lleva a campo. Se puede llevar donde el equipo que necesita mantenimiento está, o donde la operación está, y dejarlo allá para cuando el mantenimiento for necesario. Entonces, acá vemos en el dibujo algunos ejemplos de FlexiGuard siendo utilizado para anclar los trabajadores haciendo el mantenimiento en vehículos. Entonces eso, el trailer mounted se acopla a vehículos y se lleva. Hay otras opciones, también tenemos, acá solo yo traje dos ejemplos, pero hay otras opciones más que esos. Los M100, M200 son opciones interesantes también. Permiten desplazar, pero acá se utiliza un montacargas. Entonces hay una limitación más grande en términos de tipo de piso, porque el montacargas no va en la tierra, no va necesita un piso más liso, más regular. Eso limita un poco la movimentación, no va a llevar en la extracción minera porque con montacargas. Entonces, en ese punto, el trailer mounted puede ser más interesante. Ah, ¿Qué más les traigo acá como opciones interesantes? LadSafe, que es una línea de vida para escaleras. Ya he visto ese tipo para mantenimiento acá de los trenes de transporte, que tiene escaleras verticales. Ya he visto eso. Yo puse acá para ustedes también los anclajes portátiles. Hay opciones en cinta, opciones en cable de acero. Ya he visto con vehículos en campo, no tenían muchas opciones de anclaje y utilizaban alguna estructura del propio vehículo con una cinta
como esa creaba el punto de anclaje en el vehículo y utilizaba un retráctil, un arnés. Acá, muy importante estar seguro de la resistencia de la parte del vehículo que va a ser utilizada y también la cuestión de dónde va a estar el anclaje, porque vimos que los retráctiles personales tienen sus limitaciones. Algunos pueden ser utilizados a nivel de los pies, algunos a nivel de las rodillas. Entonces, todo el sistema de protección contra caída necesita estar de acuerdo. Todo con la situación que yo tengo en la realidad. Y también ya he visto el uso de EasyLine o línea de vida móvil en el vehículo para crear una línea de vida, por ejemplo, utilizando ese camión, solo un ejemplo, como si el trabajador necesitara moverse por acá en la superficie, entonces con esa línea de vida era permitido el movimiento. Y el arnés, como siempre, va a ser necesario. Acá un ejemplo de, de un cliente minero que utiliza un M200 acá, los trailer mount, ¿sí? Que utilizan en sus equipos. Acá vemos los retráctiles utilizados en los FlexiGuard. Otra oportunidad, otra situación que vemos bastante trabajo en altura, trituración, molienda. Los molinos muchas veces necesitan mantenimiento. Ah, a veces es posible las barandas, como vemos acá, ni siempre es posible. Hay muchas escaleras verticales donde en escaleras verticales hay dos opciones, línea de vida vertical como LadSafe, que les presento acá, o un retráctil estructural. Después vamos a ver una foto, un ejemplo. Hay las dos opciones, en cada situación puede que una sea más adecuada que otro. También acá tenemos bastante bandas transportadoras que muchas veces están en niveles más altos y necesitan mantenimiento. Entonces, los anclajes portátiles ayudan bastante en ese punto y también la línea de vida móvil como EasyLine. Yo creo mi línea de vida donde quiera que yo necesite. Acá un ejemplo, un molino a la izquierda, un molino y fue creada una línea de vida utilizando un punto en la viga y otra acá es un poste de anclaje. Entonces se creó una línea de vida para que pudiera caminar sobre el molino. El otro ejemplo, el punto de anclaje está en la viga. Eso es un anclaje deslizante de viga y el retráctil queda conectado al anclaje de viga. Y acá también un poco de la parte de separación. Muchas veces hay tanques en el proceso de separación del mineral y tanques siempre necesitan mantenimiento, necesitan algunos reparos muchas veces. Y acá hay bastante relación con espacios confinados, pero en espacios confinados es común eh, la diferencia de nivel, el riesgo de caída. Y en ese ejemplo tenemos el monopié, el 5 piezas, que se puede utilizar para hacer el acceso con un cabrestante, acá el cabrestante digital. Ah, Eso también se puede utilizar para un rescate. Hay opción de equipo de cuerda con poleas, acá con ventaja mecánica de 4x1 y se puede utilizar el monopié como anclaje y un sistema de cuerda, por ejemplo, en un rescate. Todo es cuestión de plan, tener un plan, pero son soluciones que podemos encontrar. Ah,
Acá también bastante escaleras verticales y que pueden, la solución puede ser como ya les dice, una línea de vida o un retráctil. Acá los ejemplos. Al centro, una escalera con línea de vida. A la derecha, una escalera con retráctil. Los dos trabajan bien. Es una cuestión de ver cómo estamos, cómo está el ambiente, cuál mejor solución. Acá, a la izquierda, tenemos un lavador y con una línea de vida para que se pueda caminar. Entonces, algunos ejemplos de situaciones donde se aplican protección contra caídas. Atención siempre con las bajas alturas y las características técnicas de los equipos. Y acá vamos para las preguntas. Déjame ver que llegó. Déjame ver que no fue contestado. Equipo, ¿cuál de sus equipos se puede utilizar pensando en rescate dentro de minería? Rescate siempre traen condiciones bastante específicas porque hay muchas variables en rescate. Ah, los anclajes, los que les presenté, los de cinta, los de cable o el 5 piezas monopié, en general tienen una capacidad, una orientación, hay siempre una orientación de capacidad para una persona, para 2 personas, depende el tipo de equipo. Entonces, para el rescate, ojo, si el equipo que ya está siendo utilizado puede ser utilizado para anclar o no, y después para alcanzar a víctima se puede utilizar un cabrestante, como les mostré hace poco, un RPD, que es el sistema de cuerda y polea, que también les comenté es muy utilizado para rescate. Ah, ¿Qué más? Hay una opción que yo no les comenté, pero para el monopié, un retráctil que tiene un